pronto vendrá el Rey de Reyes y Señor de Señores y le dirá a la iglesia: sube acá. Dios les bendiga, amados hermanos. En este día vamos a estar presentando al Señor nuestra clase bíblica. Jesús, el hombre perfecto. Le habla la hermana Ruthie Acosta de aquí de la iglesia Betania. Estamos ubicados en la carretera 129, kilómetro 15 de Arecibo a Lares. La iglesia de amor, una iglesia de victoria, y le esperamos todos los días, ¿verdad? En la semana pues nos conectamos. Así que en este día vamos a tener la lección Jesús, el hombre perfecto, y en nombre del Señor vamos a darle comienzo. Y dice el texto áureo para nuestra clase de hoy: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Eso se encuentra en Lucas capítulo 2, versículo 52. Así que vamos a orar para comenzar nuestra clase en este momento. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que esa luz que iluminó al mundo, Padre, para redención de esta humanidad, ilumine a cada vida que en este momento se está conectando, y los que estamos, Señor, delante de tu presencia, veamos que la gracia tuya, Señor, tu amor y tu misericordia es eterna. Padre, en este momento, bendice esta clase que vamos a estudiar en este día. Que tu misericordia esté con nosotros, Señor, y que nos dé luz, Padre, para poder caminar, Señor, y transitar a través de esa palabra hermosa que nos dejaste para vida, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Así que en la verdad práctica dice: verdadero hombre y verdadero Dios. Y el Señor Jesucristo es igual al Padre y semejante a nosotros. Su divinidad y humanidad no son aparentes, son reales, perfectas y plenas. Así que Jesús, siendo Dios, se humanizó, ¿verdad? Dios Padre permitió que Jesús viniera, naciera en un niño, creciera y cumpliera el plan perfecto que Dios tenía para esta humanidad a través de un niño, ¿verdad? Jesús es Dios con nosotros. Como dice en Lucas, Manuel, Dios con nosotros. Así que en el día de hoy vamos a ver que el Señor Jesucristo es igual al Padre y semejante a nosotros, o sea, es divino y humano. Esa es la clase que vamos hoy, ¿verdad? Con la gracia y la sabiduría de nuestro Señor vamos a ir caminando. Entonces encontramos nuestra clase en Lucas capítulo 2, versículos del 40 a 52. Y dice en el nombre del Señor: y el Señor crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Vemos al niño, ¿verdad? El niño Dios ya humano. Crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era con él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y María. ¿Por qué? ¿Verdad? Eso vamos a ver la importancia que tenía el niño Dios con sus padres, y en la generación que le tocó vivir, ¿verdad? Siendo niño, era Dios con nosotros. Por eso había una urgencia de que Él se quedara en el templo enseñando y escuchando la palabra de Dios en aquellos maestros, ¿verdad?, de la ley. Pero Él tenía una misión que cumplir y por eso se quedó. Así que ellos, María y José, luego de la fiesta, de haber hecho esa celebración, se dan cuenta que Él no estaba en la multitud, porque eran multitudes, ¿verdad?, los que venían de celebrar. Y como niños al fin uno supone que vienen jugando en el camino y que quizás se desubicó de ellos, ¿verdad? Nosotros sabemos que cuando andamos con niños, pues lo primero que tenemos pendiente es agajarlo, ¿verdad? Porque estamos en otras circunstancias, en otros tiempos. Pero María y José venían conformes de que él venía en la multitud, quizá venía jugando con los hermanos, venía jugando con los niños y los primos y los vecinitos, como niño al fin que era. Pero no, se dieron cuenta que no, y dice aquí la palabra, ¿verdad?, que aconteció que 3 días después
le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y entonces nosotros decimos, mira la importancia de un Dios, ¿verdad? De un Padre Celestial. Permitió, ¿verdad?, estar allí para saber qué se decía del Señor, qué se hablaba del Señor, qué conocían ellos del Señor, ¿verdad? Por eso Él se queda allí. Prácticamente Él estaba que como niño humano estaba cogiendo clases, pero como Dios y Señor estaba atento a las necesidades y a lo que se hablaba de su Padre Celestial. ¿Cuánto ellos conocían del Dios al cual ellos ministraban o al cual ellos predicaban? Pero Jesús estaba allí. Así que cuando lo vieron, se sorprendieron sus padres y le dijeron, ¿por qué nos has hecho así? Aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Así que qué lindo, ¿verdad? Cuando Jesús, siendo niño, venía, ¿verdad?, con la responsabilidad de estar en los negocios de su padre, trabajar para su padre, cumplir la misión que su padre le dio y sobre todo dejar establecido posteriormente, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo, lo que él quería para esta humanidad que se había desenfocado de la fe y de servirle al Señor. Así que esta clase de hoy, ¿verdad?, vamos a conocer que Jesús, siendo humano, no perdió la misión, ¿verdad?, de demostrar que Dios estaba con él y era él. Así que en este momento dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Y vamos a la introducción. En la lección pasada estudiamos sobre el hombre de pecado. Enfocaremos hoy la encarnación del Hijo de Dios como el Hijo del Hombre, ¿verdad? Que Dios con nosotros, cuando María fue anunciada de que se recibiría por obra y gracia del Espíritu Santo un ser, ¿verdad? Pues ya sabemos nosotros por las Escrituras que ese ser tenía una misión para la humanidad. Dios no nos dejó solos, ¿verdad? Envió a ese Hijo para que nosotros pudiésemos alcanzar la redención y la salvación. Ya de inicio, ¿verdad?, dejamos bien claro que la humanidad de Jesús no era aparente, sino real. Así que Jesús vino como viene, ¿verdad?, cualquier bebé a la humanidad en el proceso. No se dio el proceso normal, ¿verdad?, de pareja, porque era un escogido de Dios, pero en el término de los meses de gestación de María se cumplieron igual. El tener su hijo a través del parto, ¿verdad?, un parto natural. ¿Cómo lo tuvo? Sabemos, ¿verdad?, que nació en el pesebre. El proceso se da porque Dios lo había establecido así, porque la humanidad cumple con lo que es humano, pero Dios cumple con lo que es de Dios. Así que vemos aquí, ¿verdad?, que esto no se separó. Entonces era semejante a nosotros, excepto en relación al pecado. Humanamente creció, humanamente jugó como niño, humanamente comía, humanamente dormía, humanamente vivió la etapa que vive un niño. Pero ¿qué pasa? No cometió pecado porque él tenía la presencia, ¿verdad?, de un Dios que es justo, santo, perfecto, ¿verdad? Y crecía así. Así que también vamos a enfatizar que las dos naturalezas de Cristo, la divina y la humana, no están en conflicto. O sea, él pudo ser humano y lo demostró hasta que empezó su ministerio de predicación, ¿verdad? Y murió hasta los 33 años más o menos, pero esas dos relaciones no estaban en conflicto, sino que eran perfectas y estaban en armonía. Nunca el Señor dañó su testimonio como hombre, ¿verdad?, de que era enviado por Dios y que estaba Dios con nosotros. Al contrario, pero tampoco tuvo en poco el ser un hombre justo, y sin pecado. ¿Sabe? Dios le dio a él la oportunidad de que lo que esperaba de él. ¿Verdad? Yo le explicaba anoche lo del primer Adán y lo del segundo Adán, porque el primer Adán no cumplió con las expectativas de Jesús, pero el segundo, que era Jesús, sí cumplió con las expectativas del Padre, o sea, del Padre celestial. Por eso el Señor permite que venga Jesús como niño,
para que pudiera crecer y poder cumplir la misión para la cual había sido enviada. Así que esta lección nos va a nosotros a revelar, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos ayude a comprender esta maravillosa, imprescindible doctrina de la Santa Biblia. Así que nosotros tenemos que entender en este día, ¿verdad?, que Jesús es verdadero Dios y verdadero humano. Pues profesamos que el Señor Jesús era y es perfecto humano y perfectamente divino. Así que esto no era medio hombre ni medio Dios, sino totalmente hombre y totalmente Dios, y lo demostró, ¿verdad?, a través de su ministerio en la tierra, pero también en el ministerio para ir al Padre, porque del Padre vino. Así que vamos a ver aquí que su eternidad con el Padre, porque Jesús, como el unigénito de Dios, no solamente es eterno, también es el Padre de la propia eternidad, porque antes de la encarnación de Jesús como humano, Jesús estaba en el Padre, ¿verdad? Estaba en el plan perfecto, con el arquitecto de la humanidad. Jesús estaba allí. Así que Jesús sabía lo que era lo celestial, pero ahora también sabe lo que es humano. Así que sus actividades eternas son hermosamente descritas en el capítulo 8 de Proverbios. Así que el segundo, sus atributos de grandeza y perfección. Jesús es fuente de vida, ¿verdad? Por lo tanto, Él tiene vida en sí mismo. Por eso en una ocasión Él le dijo a los discípulos, cuando se acercaba el momento de la crucifixión, Él dijo: yo tengo potestad de tomar mi vida de nuevo y tengo potestad de ponerla por ustedes, ¿verdad? Él sabía lo que le estaba diciendo. Muchos de ellos no entendieron, porque Él le dijo, es un proceso. Ustedes me aman, ustedes lloran por mí como discípulos porque entienden que los voy a dejar solos, que nos vamos a separar, pero conviene que esto se cumpla, porque si esto no se cumple, mi resurrección, ¿verdad?, mi muerte y resurrección no se cumplieran, ustedes no tendrían la garantía de tener una vida eterna y vernos conmigo en el reino de los cielos. ¿Sabe? Él fue siempre enfático para con sus discípulos de que esto era un proceso que había que cumplir, porque Dios le había enviado a eso. Él no vino a jugar, Él no vino a brincar y a saltar por ahí, Él no vino a valerse de otras cosas para decir: yo soy grande, yo soy un Dios, yo puedo hacer esto. No, nunca Jesús hizo nada por complacer a nadie, ni por complacerse Él mismo. Solamente Él sabía que Él tenía que dar el reporte original, se lo tenía que dar a su Padre, porque su Padre estaba pendiente a todo lo que Él hacía. Así que Él no hizo nada que el Padre no le permitió ni le autorizó. Por eso Él dice siempre: mi Padre y yo, uno somos, y siempre estamos trabajando en conjunto. Así que, ¿verdad?, Jesús es el omnipresente, Jesús es omnisciente y Jesús es omnipotente. O sea, está en todo lugar. Él todo lo puede y Jesús todo lo ve. Así, porque el Padre, Dios, ¿verdad?, estaba con Él. Así que las características del Señor Jesucristo, ¿verdad?, estaban más que evidentes para un pueblo que estaba empezando a conocer de la gracia, ¿verdad?, de la misericordia del Señor. Su omnipotencia no puede ser ignorada, porque todo el poder en los cielos y en la tierra se encuentran en sus manos. Así que la otra característica de Jesús como verdadero Dios: se vació de su gloria, pero no de su divinidad. Y vemos aquí que durante su encarnación, en el vientre puro y virginal de María, el Hijo de Dios no se vació de su divinidad, pero sí de su gloria. ¿Cómo podemos atestiguar? Porque los versículos ya mencionados, el Señor Jesús dejó su trono de gloria. Él estaba en la presencia del Padre. Él tenía toda potestad con el Señor. Él tenía toda la gracia como hijo. Pero Él se despojó para venir a este mundo pecador, ¿verdad?, como cantamos en los coritos, para darnos vida y vida en abundancia, para conocer la naturaleza tuya y mía. ¿Por qué pecamos? ¿Por qué nos vamos del Señor? ¿Por qué nos deslizamos? ¿Por qué somos tan acomodaticios a lo que nos conviene, verdad? ¿Por qué dejamos la palabra de Dios muchas veces enganchada en un clavo y actuamos, ¿qué?,
a nuestra voluntad, a nuestra merced. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros como pueblo del Señor. Él nos hizo un llamado y dijo que sin Él nada podíamos hacer. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Jesús vino para darte vida. Y si tú, hermano o amigo que nos estás escuchando a través de las redes sociales, porque esto es un tiempo donde Dios está llamando a la iglesia para reunificarse con el Padre, para alcanzar vida eterna. Es el momento en que el Señor te dice que sin Jesús nada podrás hacer. Así que acércate hoy, aprovecha esta oportunidad, porque el tiempo que estamos viviendo es difícil, pero Jesús está a la diestra de Dios Padre y nos va a reconciliar con el Padre si nosotros aceptamos que estamos fuera de la voluntad del Señor. Esto es una oportunidad que hay que echarle mano. No podemos dejarla para luego, para cuando ya yo esté viejito o para cuando pues yo pueda. Esto no es asunto de eso. Es asunto de que el tiempo que estamos viviendo es terrible, terrible. Así que hay que echarle mano a la palabra del Señor y vivir una vida agradándole al Señor. Así que la segunda subtópico que tenemos aquí es Jesús, verdadero hombre. Así que la concepción, la encarnación y el nacimiento del Hijo de Dios no tomaron a Israel por sorpresa, pues los judíos sabían por las escrituras del Antiguo Testamento que el Mesías llegaría. Eso estaba escrito, ¿verdad? A través de todos los libros del Antiguo Testamento se hablaba que venía un Mesías. Y qué triste, ¿verdad? Qué triste que aún ellos sabiendo que eso estaba escrito, cuando Él vino y se manifestó, no le creyeron. Lo ignoraron, inclusive lo burlaban, le decían que estaba loco. Inclusive lo asociaron, que cómo era posible que un hijo de un carpintero, como era José era más o menos su papá adoptivo, ¿verdad? Porque sabemos que la genealogía de Jesucristo viene del cielo, su naturaleza venía, ¿verdad?, celestial. Pero se burlaban y decían, mira, que diciendo que es el Hijo de Dios y que diciendo que es el Mesías. Así que no le creyeron. Pero Jesús dice aquí que estaba en el seno del Padre y antes de esa encarnación, Jesús estaba con el Padre y participó activamente en la creación del mundo. Sí que Él estaba allí, ¿verdad? Por eso fue que dice que cuando se creó al hombre, dice hagamos, ¿verdad?, a imagen y semejanza. Hagamos es un signo plural, ¿verdad? No era el Padre solo, estaba allí Jesús con el Padre. Así que nosotros vemos aquí que el verbo de Dios, ¿verdad?, el verbo de Dios estaba allí, se hizo hombre. En Juan, ¿verdad?, nos habla bien claro cómo ese verbo se hizo hombre. Yo hace poco voy a hacer esta parte, ¿verdad?, pero es de la misma palabra. Estaba en mi cuarto escudriñando la escritura y me vino a la mente cuando nosotros estamos en la escuela y nos dicen, ¿verdad?, los maestros de español nos dicen, voy a hacer una oración y usted me va a buscar ahí dónde está el verbo, dónde está el sujeto y dónde está el predicado. Y que conste, ¿verdad?, yo no soy maestra de español, pero sí el Señor me permitió a mí analizar esto. Y yo le decía, bueno, si vamos a la clase de español, dice, María compró una casa, ¿verdad? Pues ¿cuál es el sujeto ahí? María, ¿verdad?, la persona. María es el sujeto. ¿Cuál es el verbo ahí? Compró. ¿Qué hizo, verdad? Esa es la parte que le da acción, que le da fuerza, que le da, ¿verdad?, propósito a esa oración. Compró. ¿Y cuál es el predicado? Una casa. ¿Qué fue lo que hizo? Compró una casa, ¿verdad? Bueno, pues entonces el Señor Jesucristo, ¿verdad? El Padre Celestial es el sujeto. ¿Quién hizo la creación? ¿Quién permitió que Jesús viniera al mundo? ¿Cuál es el verbo? Jesús, ¿verdad?, hizo, ¿verdad?, en nosotros el cambio. Nos dio la apertura para que llegáramos al Padre. ¿A través de qué? De su sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Y cuál es el predicado? Pues la palabra. ¿Por qué? Porque a través de la palabra nosotros conocemos cuál es el verbo que es Jesús y cuál es el predicado, ¿verdad? ¿Cuál es el sujeto
que era el Padre Celestial, que permitió que a través de Jesucristo el Verbo, nosotros tuviéramos a través del Evangelio la vida eterna. Así que esto es una cosa sencilla, que yo creo que cualquiera, aunque no seamos maestros de español, aunque no seamos grandes didactas de la palabra del Señor, pues podemos enseñárselo inclusive a los niños. En una oración, ¿quién es el Padre? ¿Quién es el Verbo? ¿Verdad? Y quién es el predicado, que es la palabra del Señor. ¿Qué hace el Señor a través de ese ministerio y de esa revelación a la humanidad? Así que yo estudiaba eso, ¿verdad? Yo decía, Señor, qué grande tú eres. Cómo tú a través de aún de lo que está creado humanamente aquí para ministrar en las escuelas o para cualquier entendimiento, tú lo utilizas para enseñarnos a nosotros el propósito tuyo en la vida de Jesús y de ti y del Espíritu Santo. Amén. Así que la otra es, Jesús fue profetizado en el Antiguo Testamento. La venida del Señor Jesús es profetizada en todo el Antiguo Testamento. En Génesis, Él es la simiente de la mujer, ¿verdad? En Malaquías, el sol de justicia. Entre los dos libros hay otras profecías cargadas de significados tanto para Israel como para los gentiles. Pero ¿qué pasa? Jesús es el tema de las dos principales alianzas en la historia sagrada, ¿verdad? Aquí vemos que los de Abraham y los de David, las dos alianzas que se dan en la Biblia, porque son los dos tiempos, ¿verdad?, que marcan el resurgimiento de Jesucristo en la humanidad, todo se recoge en que ya eso estaba profetizado y que eso estaba en todos los profetas del Antiguo Testamento. Esto se había establecido, pero no lo conocían. Como nosotros también estábamos vendados cuando no conocíamos al Señor, todas esas cosas cualquiera las hablaba y nosotros decíamos, esa gente está como loca, mira para allá qué clases de temas se traen, cosas que no entienden, porque la palabra dice que ojo, ¿verdad? Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que Dios tiene guardadas para ti y para mí como hijos del Señor. Por eso yo siempre le exhorto, amados hermanos, escudriñen la palabra, escudriñenla, no la lean por leerla, escudriñala, porque cada vez que escudriñamos la palabra, el Espíritu Santo nos revela la palabra para tu vida. No importa lo que esté pasando en tu vida, hay una palabra que en ese día va a ministrarte, porque para eso fue creada. Palabra de Dios es Espíritu y es vida, ¿verdad? Así que la encarnación en el Nuevo Testamento del Hijo de Dios llegó a ser hecho carne. Su humanidad, vuelvo a repetir, no era ilusoria, era real. Jesús nació, Jesús creció, Jesús vivió, Él cumplió el ministerio del Padre, Él murió y Él resucitó y hoy día está sentado a la diestra del Padre. Eso no lo elimina nadie, ¿verdad? Eso está en las Escrituras. Así que también su nacimiento fue tan natural como el nuestro, ¿verdad? María sintió dolores y tuvo a su hijo. Él también en algún momento tuvo que sentir las vicisitudes y las situaciones que pasamos nosotros los humanos, porque era humano, ¿verdad? Y tuvo hambre, tuvo sueño, ¿verdad? Tenía que dormir porque él se durmió. Ustedes saben que cuando él estaba en pleno ministerio, él se durmió en la barca y vino una gran tempestad y los mismos discípulos le decían, pero mira con nosotros con esa tormenta encima y él durmiendo tan feliz ahí, mira, nos ahogamos, despiértate, ayúdanos. Porque, ¿verdad?, en su naturaleza humana le dio sueño, estaba bien cansado de ministrar por esas calles con esos calores. Y a pie, no había carro ni guagua que lo llevaran. Él iba a pie ministrando esa palabra de aldea a aldea, de lugar a lugar. Así que su naturaleza fue humana, ¿verdad? Pero dentro de ese humano estaba Dios con nosotros. Así que la humanidad de Jesús fue completa. Él tenía cuerpo, Él tenía alma, y Él tenía espíritu, como nosotros, ¿verdad? En nuestra naturaleza fuimos creados y el Señor nos permite ser desarrollarnos, ¿verdad?, a plenitud, pero hay algo bien importante, que es que dentro de nosotros hay un alma y esa alma es la que va a ser preparada, es la que tiene que ser fortalecida para que alcance la gracia en el Señor Jesucristo. Santo eres, Señor. Así que Jesús nació en la plenitud de los tiempos, ¿verdad? Al escribir a los Gálatas afirmó Pablo que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley
para que redimiesen a los que estaban bajo la ley. Así que el propósito se tenía que cumplir en la ley, pero también se tenía que cumplir, ¿verdad?, en el tiempo de gracia. Todas las cosas estaban determinadas en el plan perfecto de Dios y el Señor Jesucristo lo cumplió. En Israel Jesús es presentado al mundo. El Hijo de Dios, que según la carne es también hijo de David y de Abraham, nació en Israel bajo la ley de Moisés y bajo la ley de Roma. Así que teniendo él una educación armoniosa y perfecta, tanto delante de Dios como de los hombres, él inició un ministerio a los 30 años. Jesús sabía, ¿verdad?, de su naturaleza humana, y él sabía lo que decía la ley donde él vivía, ¿verdad? Cada uno en su nación y en su patria sabe cuáles son las leyes, ¿verdad?, que nos cobijan. Pero Jesús sabía las que cobijaban en Israel la ley, que los romanos estaban en todo su esplendor, ¿verdad? Y habían unas leyes que había que cumplirla, porque si no ellos quedaban, ¿verdad?, violentando la ley, y Jesús la sabía. Por eso que Jesús siempre le hizo claro a los discípulos: al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Nunca mezclemos las cosas que le tocan al Señor con las cosas que le tocan a la ley. Porque las de la ley, cierto, hay que cumplirlas, porque vivimos en esta sociedad donde nosotros tenemos que ser, ¿qué?, dar testimonio, ¿verdad?, de que somos ciudadanos. Y como ciudadanos cumplimos con las leyes que nos han establecido, ¿verdad?, los hombres. Pero como hijos de Dios, tenemos que hacer un balance en cuál es la más, ¿verdad?, la más significativa en nuestras vidas. El servir a Dios primero y de luego cumplir con la de los hombres. Yo siempre digo, mire, una cosa no se mezcla con la otra. Porque si usted es siervo de Dios, si usted le sirve al Señor, si usted es recto en las cosas del Señor, no tiene problema con las leyes del hombre, porque usted las va a cumplir. Porque el hombre que es de Dios, que el hombre que teme al Señor, es un hombre que anda recto y cumple con las leyes de la sociedad en que estamos, ¿verdad? Así que eso es una de las cosas que no podemos pensar que le puedan crear situaciones a alguien, porque usted, si le sirve al Señor, usted cumple con la ley. Así que en eso el Señor, ¿verdad?, fue bien claro y se lo dejó dicho a sus discípulos. Vamos al tercer tópico en este día, y vamos a ver que Jesús era el hombre perfecto. Después de todo, el Señor Jesús era, ¿o no, un ser humano semejante a nosotros? Sí, era semejante a nosotros y mejor que nosotros, pues no estaba sujeto al pecado original. Jesús no vino, ¿verdad?, con el ADN del Adán primero, como vinimos nosotros. Así que nosotros teníamos que ser redimidos porque no teníamos escapatoria. Jesús no. Jesús vino de la gloria del Padre. Jesús no traía el ADN del pecado. Así que aquí tenemos que entender claro, ¿verdad?, que como hijo de Dios, Él era perfecto, por eso no pecó. Pero era humano porque fue nacido de una mujer, ¿verdad? En la naturaleza humana cumplió con todo lo que cumple cualquier ser humano que viene a esta tierra. La humanidad de Jesús, de Jesucristo, no era aparente, era tan real como la nuestra. En ningún momento Él usó su divinidad para suplir necesidades humanas. No transformó piedras en pan, ni hizo brotar agua de las rocas para aliviar el hambre y su sed. Todo milagro lo hizo, ¿qué?, dirigido por la presencia de su Padre. Él no hizo nada para engrandecerse, para decir, págame o benefícieme porque yo lo hice, o tráigame lo mejor a mí porque yo tengo la potestad de que si yo convertí el agua en vino, pues a mí me vas a dar el mejor, o porque yo hice esta cosa, yo voy a recibir la mejor paga. Dios no trabaja así. Dios dice que en tu momento te va a suplir todas tus necesidades. Dice que tú creas en Él, esperes en Él, y Él se va a encargar de todos los asuntos tuyos. Porque en el reino de Dios, aquí nadie es grande. En el reino de Dios nadie viene a enriquecerse, ni viene a hacerse el que trabajó. Y que por más que trabajó y por más que Dios, dice la palabra, siervo inútil eres. No te dice que vas a ser el reconocido más grande como si fuera un faraón o un jaque de allá de Arabia, no. El Señor dice que te suplirá todo cuanto tú necesites. Y Jesús se basó en esto. En ningún momento vemos en la Escritura que Jesucristo llegó a casa de su mamá con arcas de oro y piedras preciosas, porque Él nunca iba a recibir eso de nadie. Él vino a servir y como servidor murió
¿verdad? Murió en servicio de nuestra salvación. Así que esto tiene que quedar bien claro en el pueblo de Dios, que Jesús vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Así que la perfección espiritual es la otra. La humanidad de Jesús, si la explicamos. Ahora vamos a Jesús, el último Adán. El primer Adán fracasó. Ustedes saben que yo les predicaba anoche en el mensaje que el primer Adán no cumplió las expectativas de Jesucristo. Pero Jesucristo, el segundo Adán, sí, perfecto. Un Dios que nos salvó, que nos redimió, que demostró en todo momento que tuvo un testimonio intachable hasta el día en que fue recibido por el Señor en los aires. Se fue cumpliendo toda justicia, se fue cumpliendo con todo lo que el Padre le dijo que tenía que hacer para su gloria y para su honra. Es el ejemplo más perfecto de un humano, ¿verdad? Que fue santo, porque estaba escogido para su gloria. Bendito el nombre de Jesús. Así que el primer Adán fracasó en el Edén, pero el último Adán triunfó en el desierto y en el Calvario, ¿verdad? El segundo Adán, que es Jesucristo. Aunque divino, Jesús no era menos humano que Adán. En la plenitud de su humanidad venció todas las tentaciones por nosotros, para que en Él nosotros fuésemos vivificados. El primer ejemplo que nos dio fue ese, ¿verdad? Sed santos porque yo soy santo. Eso está más claro que el agua. Esto no es un asunto de que se va a negociar. Sed santo porque Él es santo. Y sin mí nada podéis hacer. Eso está más claro que el agua. Si nos salimos de ese enfoque, nosotros no vamos a tener victoria. Pero si nos concentramos en lo que Dios determinó para ti, si tú lo recibes como Él lo escribió, como Él lo dice, como Él lo exige, tú no vas a tener ningún problema mientras transitemos por este caminar, ¿verdad? Nosotros, dice la palabra, que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor. Así que en esta tierra muy poco debemos de esperar y muy poco debemos de anhelar. Porque todos los días Dios va a añadir lo que vamos a necesitar o no vamos a necesitar. Y más si estamos en los caminos del Señor, Él nos va a dar la victoria. Así que, hermanos, en esta hermosa noche, tarde, ¿verdad? Como lo vayamos a ver, la perfección espiritual y moral de Jesús no estaba en discusión. Así como ya destacamos, el Señor Jesús, aunque dotado de una naturaleza humana igual a la nuestra, jamás estuvo sujeto al pecado original ni al pecado experimental, ¿verdad? Esto es lo que escribió el autor en la epístola de los Hebreos, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Era santo, era inocente, era sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Eso está, ¿verdad?, en Hebreos capítulo 7, versículo 26. Tanto en el hablar como en el actuar, Jesús era perfecto. Así que tenemos que procurar una cosa bien importante, que con esto lo vamos a dejar. Esto no es asunto de decir quién es más grande que quién en lo espiritual. Es que tu vida de cristiana hable y predique por ti, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios está buscando. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No es decir soy de la iglesia Betania, soy cristiano, no. Vivo para agradar a Dios y para servirle al Señor, porque no sea el momento en que Dios me va a llamar a su presencia y tenemos que estar preparados. Aquí el Señor mismo dice aquí, tanto en el hablar como en el actuar, Jesús era perfecto. Ningún engaño se halló en sus labios. Él era perfectísimo en todas las cosas. Él es nuestro excelso modelo. No modeles a nadie. No te identifiques con nadie. No quieras parecerte a nadie. Procura parecerte a Jesucristo, el deseado de todas las naciones, el que vino a morir por ti, el que un día no escatimó estar en una plenitud de gloria para venir a salvarte, para decirte, vine a buscarte. Así que no desprecies, amado hermano, hoy que me estás escuchando, hoy que te conectaste, hoy que estás pendiente a esta lección, no te desubiques de lo que Dios estableció en su palabra para salvarte y alcanzarte. Nadie te ama como te ama Jesús. Nadie te ama, nadie está ahí en tu dolor, en tu angustia, en tu desesperación como está Jesús. Nadie en tu soledad te va a echar el brazo y te va a abrazar
como te va a abrazar Jesús. Él vino a salvarte, Él vino a estar contigo. Él vino para decirte, yo te redimí, mío eres tú. Así que, hermano, en esta noche de gloria, porque es de gloria, porque cuando hablamos del Señor, cuando te ministramos la palabra del Señor, cuando te decimos con cuán amor te amó Dios, no desprecies, tú que me escuchas, no desprecies esta palabra, coge a los brazos de Jesús, y si estás ahí no has aceptado a Jesús como Salvador, dile, Señor, vengo a ti en este momento, porque esa palabra me taladró, me ha entrado por los huesos. Vengo a ti, te recibo como Señor y Salvador. Perdóname de mis pecados. Reconozco que soy un pecador, que te necesito, que sin ti no voy a ver la gloria de tu presencia. Perdóname. Ya, lávame en tu sangre, Salvador. Lávame, perdóname y hazme digno de entrar en tu presencia. Escribe mi nombre en el libro de la vida, porque quiero servirte desde hoy. Ya estoy cansado de esta vida que llevo, ya no quiero más. Ayúdame a acercarme a ti en espíritu y en verdad, porque yo, Señor, quiero amarte, quiero servirte, quiero que esa palabra que ha predicado esta hermana en esta noche, yo la reciba en lo profundo de mi corazón y la ponga por obra. Así que, mis amados hermanos, terminamos con esto, así, mirando firmemente a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, llegaremos a la estatura del varón perfecto, hombres y mujeres que seremos moldeados por el Espíritu de Cristo. Él es nuestro consumado ejemplo en todas las cosas y lo anhelamos a Él. Cuando el arrebatamiento de la iglesia estemos pendientes, ¿verdad? A que nosotros estemos limpios y sanos para servirle al Señor. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que este momento tú lo hayas disfrutado como yo lo estoy disfrutando, porque yo siento la presencia del Señor desde que llegué aquí para preparar esta lección de hoy. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, te amamos. La iglesia Betania te espera. Así que buenas noches si es de noche y buenos días si es de día. Dios te bendiga.